in Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz,
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta tarde tan bonita? Bueno, quiero mencionarles que ya tengo 2 semanas que quiero dar el tema de mi primer devocional, yo ya lo tengo listo, pero esta mañana me quedé con muchas ganas de compartir la palabra de Sofonías. Y dije, no se me puede quedar esto aquí, lo tengo que compartir, tengo que decir la palabra de Dios. Y pues seguimos posponiendo el devocional. Yo creo que lo voy a grabar y se los voy a enviar porque ya tenía el tiempo preciso, las semanas contadas, porque si comenzamos un devocional el día de hoy, hice las cuentas y terminaríamos en el viernes, en el domingo de resurrección, terminaríamos ahí el devocional. Entonces sale muy bien las cuentas y en el día del domingo de resurrección es los años que tenía Jesús, 33 años, cuando él vino a evangelizar por 3 años. Entonces, ese devocional terminaría en el domingo de resurrección. Entonces, pues creo que se los voy a grabar. No estoy segura que voy a poder hoy ni mañana, pero el jueves sin falta se los voy a grabar para que vean que es un devocional y los que ya lo sepan, adelante. Quería trabajar un devocional. Quería que lo empezáramos a trabajar, a practicar este devocional con, con los evangelios. Ya ven que todos los días hay un evangelio. Entonces quería comenzar ese devocional con el evangelio de mañana, a partir de mañana. Y bueno, pues no, eso es lo que yo deseo, ¿verdad? Pero a veces los planes no salen así. Yo de mi parte, yo les quiero dar el devocional porque yo se los preparé, pero el Señor decide otra cosa. Yo con gusto, yo ya lo tenía preparado, el de Sofonías no lo tenía preparado. Pero bueno, este también es un libro muy hermoso que el Señor trae para nosotros y no preparé más que traigo la palabra y que es lo más importante y la vamos a trabajar juntos, la vamos a leer juntos, así que preparen sus Biblias, tráiganse sus Biblias porque la vamos a necesitar todos juntos. Vamos a leer y vamos a interpretar la palabra del Señor como está escrita y dar ese mensaje que es lo que el Señor nos quiere transmitir por medio de Sofonías, ¿verdad? Sofonías es un libro pequeño que consta nada más de 3 capítulos. Lo pueden encontrar alrededor de la página, dependiendo de las Biblias que tengan, pero está alrededor de la página 1200, como en la Reina Valera, en la 1207. Y si tienen la Biblia católica, pueden ver en el índice para que puedan encontrar en dónde está, porque es tan pequeñito que no lo logramos casi encontrar. Está alrededor de Zacarías, alrededor del libro de Abacú, por ahí está. Son nada más 2, 3 hojitas, déjenme contárselas. Son nada más una página, 2 páginas. Solamente son 3 páginas, ya que consta nada más de 3 capítulos. Entonces vamos a hablar un poquito de cada capítulo, porque vamos a hablar acerca de lo que es el juicio de Dios, su ira de Dios y el arrepentimiento. Entonces, pues vamos a iniciar, pero sin antes dar una palabra al Señor para que Él venga, nos bendiga y Él sea el que hable, ¿verdad? En el nombre de Dios, que Él sea el que hable, que Él ponga en nosotros esa sabiduría y ese entendimiento. Pues vamos a orar, mis hermanos. Y en este momento inclinamos nuestro rostro
Y le decimos al Señor, te damos gracias, Padre Santo, Padre amado. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por esta tarde tan bonita. Gracias, Señor, aquí es una tarde lluviosa, una tarde también acogedora, Señor, porque pues tenemos alimento, tenemos casa, tenemos paz, esa tranquilidad más que nada, ¿verdad, Señor, Padre amado? Y es por tu gracia. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de lo que nos regalas cada día, Señor, el alimento, el agua, la familia, el hogar, Señor bendito, por darnos una vez más esa respiración, ese aliento de vida. En esta tarde, Señor, ponemos en tus benditas manos, Padre Celestial, estos capítulos y versículos que vamos a leer, Señor bendito. Que seas tú, mi Señor, hablando. Que seas tú, mi Señor, el que nos muestre con tu palabra qué es lo que nosotros necesitamos saber, Señor, de ti, de tu palabra, de tu escrito. Porque sabemos, Señor, que la palabra no la escribió por obra de un hombre, la escribió un hombre porque tú lo tomaste como instrumento, pero fue por obra del Espíritu Santo, Señor. Y sabemos que en tu palabra hay revelación, hay una dirección, hay un mapa a seguir. Gracias, Señor, porque siempre estás presente en cada uno de nosotros, instruyéndonos porque nos amas, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento, para que podamos entender de tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dar inicio. Y bueno, comenzamos. Sofonías, miren, voy a ponerles aquí. Sofonías es el nombre de un profeta, un sacerdote. En aquellos tiempos era un hombre con poder, era de una posición económica muy buena. Y Sofonías fue este sacerdote, el hijo de Masías, y lo pueden encontrar información de Sofonías también en Jeremías 21:1. El nombre significa Dios protege. Nuestro amado Dios ya conoce hasta qué nombre te va a poner antes de llegar a esta tierra, ¿verdad? Él ya sabe cuál va a ser tu nombre. Yo he escuchado por ahí muchas cosas. Yo soy la que escojo el nombre, que yo soy la que escojo la familia en donde yo voy a vivir, que yo escogí a mi papá y que yo escogí a mi mamá. No, mis hermanos, la palabra no me dice eso. La palabra de Dios me dice que Él me escogió a mí, que Él escogió los padres que yo tengo. Entonces es muy fácil dejarme engañar, dejarme guiar por lo que dicen, pero eso, ¿de dónde viene? Ahorita ya hay tantas doctrinas, ya hay tantas filosofías en las que me pueden desviar del camino, del propósito de mi Señor amado. Y es muy fácil que me envuelvan, porque si traen hasta luz, ¿no? Dicen, no, wow, no, esto sí es, porque hasta brilla aquello que te hace, que te llama la atención. Pero en realidad, eso quiero ver si está en la palabra de Dios. Yo me baso en su palabra, mis hermanos. Yo me baso en la palabra porque aquí viene todo. Aquí viene todo en su palabra. Entonces, si eso que me están diciendo, yo lo busco y no está, nada más escucho, pero no lo sigo. Porque entonces, ahora sí que dice el Señor, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Entonces, pues esa parte mejor me reservo y como me enseña el programa, ¿verdad? Piensa antes de actuar, antes de decir, sí, yo voy, sí, yo me inscribo, sí, yo hago esto. Piensa si eso va a ser sanador para ti, para tu espíritu, para tu alimento espiritual, para tu crecimiento y si viene de la mano de Dios, si viene de verdad, ahora sí que de la palabra,
¿verdad? Porque recordemos que lo que está escrito en esta palabra es la palabra de Dios. Es su voz de Dios escrita que me habla, que está enlazada entre un capítulo y otro, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y puedo ver una profecía y puedo ver que se está cumpliendo, porque está enlazada la palabra, está como los eslabones, así lo puedo encontrar. Muchas veces hemos encontrado versículos y que están en Mateo y luego también están en Jeremías o en Mateo, en Lucas, y también están en Primera de Reyes, ¿verdad? Entonces dices, sí, lo empezamos a ver y vemos que las profecías se cumplen y que de verdad eso está pasando. ¿Por qué? Ni siquiera se conocían los escritores. Unos eran de quién sabe dónde, así muy lejos, y otros eran de quién sabe otro lugar. Y ni siquiera se conocían ni cómo coincidieron con la misma palabra, con el mismo versículo, con unas palabras cambiaditas, pero viene siendo el mismo. Pues aquí Sofonías fue un profeta, un sacerdote, un padre de naciones. Y este hombre tenía poder, sí tenía poder, era un hombre con prestigio. Y el nombre que le puso nuestro amado Dios fue Sofonías, Dios oculta. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a necesitar ser ocultado, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Vamos a estudiar juntos a Sofonías, su palabra. Vamos a ver solamente algunos versículos, no todos, pero vamos a ver lo más importante. Vamos a ver que en Sofonías, miren, ahí mismo lo dice en la palabra, está fácil de entender. Al iniciar en el primero, habla del juicio del Señor, ¿verdad? En el número 1, en ese habla lo que es el juicio de Dios, la ira de Dios en el número 2, y la ira y el juicio también una vez más, y el arrepentimiento en el número 3, en el capítulo 3. A mí me fascinó más el 3, el 1 y el 2, todos, pero el 3 es la culminación de todo lo que está hablando el profeta Sofonías en esta escritura, mandado por Dios, ¿verdad? Él nada más era el instrumento, el Señor hablaba y él escribía. Entonces él nada más fue el instrumento. Y vamos a iniciar entonces con el juicio. Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí en el juicio del Señor. Dice, Sofonías, el capítulo 1, dice así, versículo 1. Dice, el Señor le dio este mensaje a Sofonías cuando Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías fue hijo de Cusí, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Si se fijan en la palabra de Dios, viene siempre que hijo, 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 y mencionan el papá, el abuelo, ¿verdad? Así, generación tras generación. Para el Señor siempre va a existir hasta la tercera y cuarta generación, descenderá mi bendición y descenderá la maldición, no porque yo esté maldiciendo, dice el Señor, sino porque son tus acciones, ¿verdad? Lo que hace que pase eso. Bueno, vamos a ver lo que dice el Señor en el versículo 2. Habla del juicio, el juicio venidero contra Judá. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Estos versículos son fuertes, pero no basta nada más de estar hablando del amor de Dios, de que todo es bonito, que la misericordia de Dios es nueva cada día, y que no, también necesitamos saber, porque nuestro amado Dios es justo y misericordioso. Entonces necesitamos saber las consecuencias de nuestras acciones también, ¿verdad? Es importantísimo. Entonces aquí vienen unas palabras fuertes que espero en Dios nuestro Señor que nos ayude a
a entender esta palabra. Dice, entonces lo voy a repetir, dice, juicio venidero contra Judá. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con personas y animales por igual. Arrasaré con las aves de los cielos y con los peces del mar. Reduciré a los malvados a un montón de escombros y borraré a la humildad de la faz de la tierra, dice el Señor. ¿Y por qué decimos nosotros, cómo si Dios es amor y cómo si Él nos creó, Él nos formó y ahora nos quiere destruir? Esta es la palabra del Señor, mis hermanos, pero es las consecuencias de nuestras acciones y recordando que el Señor está hablando del pecado, no del pecador. Y está hablando de destruir el pecado. Ese pecado que cada uno de nosotros, esos defectos de carácter que cada uno de nosotros tenemos. Dice el Señor en el 4. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Estos pueblo de Dios, porque era pueblo de Dios. Este pueblo de Dios se volteó contra Dios, empezó a tener ídolos y adoraban a ídolos. Y aquí menciona a uno de esos ídolos, el llamado a Baal, ¿verdad? El llamado a Baal. Era, miren, aquí tengo la información de este demonio, porque es un demonio. Y dice, Baal es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia, babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, filisteos y sidonios. Todos ellos son los que estaban adorando a otros dioses y todos ellos son los necios, los soberbios, los que se rebelaron contra la verdad. Ellos quisieron ser sus propios dioses y formar sus ídolos de barro, ¿verdad? Y entonces ellos adoraban a este demonio que se llama Baal. Era el dios de la lluvia, el trueno y de la fertilidad. Y bueno, también está por ahí haciendo daños, sigue por ahí haciendo daños. Precisamente no se los comparto porque no he visto realmente la información. A mí me gusta investigar y que eso tenga antecedente, que tenga un diagnóstico completo, que yo diga, sí, pasó en tal fecha, pasó en este momento y es verdad. Entonces yo no les voy a presentar algo que yo esté dudando si es verdad o no. Lo que sí sé que es verdad fueron dos cosas, nada más que donde yo lo vi no me gusta, no me gustó esa información porque no viene de un noticiero, viene de personas que ponen en YouTube esas imágenes, esos informes. Bueno, lo que sí sé que pasó fue que no recuerdo si fue una semana o 2 semanas, en Brasil hacen sus festivales cada año, ¿no? Y en Brasil, a lo mejor uno de ustedes ya se dio cuenta, en Brasil hicieron ahora sí que su festival que le nombran Carnaval, y pueden ver el nombre, Carnaval. Y aquí en la palabra del Señor dice, destruiré todo rastro del culto a Baal. Y este lugar en Brasil hacen sus carnavales. Ahí viene el nombre, Carnaval. Y hacen sus festividades cada año. Y ahora sí que se pasaron. Porque en su festival, en su carnaval, estaban adorando al diablo. Entonces llevaron así imágenes y bien realizadas y grandotote con la lengua larga
y mujeres y hombres besándose y abrazándose como antes, como lo que pasó, ¿verdad? En el pueblo donde estos egipcios estaban ahí, el pueblo de Israel lo tenían en cautiverio y pasó ahí todo un tiempo en el desierto y empezaron a adorar a dioses. Entonces, eso mismo pasó aquí en Brasil. Entonces hicieron ese festival y luego para la culminación, para como decirlo así, para colmo del descaro, trajeron a un hombre imitando a Jesús y como el diablo, un hombre vestido de diablo, le encajaba, lo pisoteaba, lo arrastraba, o sea, se estaban burlando y toda la gente, un montón de gente, espectadores ahí formando parte de. Entonces, me llamó mucho la atención y yo busqué más información y resulta que en esos días del carnaval, que fue en este 2023, les digo que pasó hace unas 2 semanas, una semana, hace 2 semanas, entonces resulta que pasando el carnaval, como es muy usual que pase eso en Brasil, pero acá, después de lo que hicieron en el carnaval, sucede que hubo muchas pérdidas. Se vino como un tipo de diluvio. Hubo destrucción de casas, de carros, gente muerta. Y bueno, no, yo siempre lo pongo, digo, mi Dios, tú sabes lo que haces, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Voy a ser honesta con ustedes. Al principio me indigné, quería llorar cuando lo vi. Quería juzgar a mis hermanos, más bien los juzgué y luego me arrepentí. Me arrepentí porque dije, pues, ¿quién soy yo para juzgar si mi Dios que le hicieron lo que le hicieron a mi amado Jesús? Y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después me dio vergüenza porque lo estaba dialogando con mi esposo. Entonces, después me dio vergüenza de mi reacción, ¿no? Pero es indignante, es muy, muy, muy mal eso que nosotros hacemos, pero aquí lo dice en la palabra. Y eso es comprobar lo que les estoy diciendo, porque dice aquí en el 4, ¿verdad? Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Entonces, no es que mi Señor sea un Dios castigador, no lo es. No es que mi Señor sea un Dios que quiere destruir algo que Él ama. No, Él va a destruir el pecado, no al pecador. Entonces, quizás haciendo algo así, aquí lo dice en la palabra, mi pueblo se arrepienta. Entonces, pues continuamos leyendo. Y dice en el número 6 de Sofonías capítulo 1, dice, destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. Pues aquí nos está diciendo el Señor también, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le hago para llamar tu atención? ¿Cómo lo hago? Si te he hablado, te he buscado la cara, te he hablado de alguna manera. ¿Cuántas veces una persona se te acerca para hablarte de la palabra o darte alguna señal de que Dios está contigo, de que lo busques, de que sientas su presencia del Señor? ¿Y cuántas veces lo ha hecho el Señor y no lo has querido ver? Entonces aquí es donde dice mi Señor, ¿verdad? Y dice, ya no piden el consejo del Señor, no, porque están metidos en su soberbia, en su necedad, en sus lujurias, en su ego, en querer ser los dioses. Cada uno de nosotros cuando estamos en las tinieblas queremos ser Dios, queremos disponer de nuestro cuerpo. Queremos disponer de nuestra vida, de todas mis acciones. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces aquí también nos dice el Señor, en el número 8, dice, en ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá, dice el Señor, ¿verdad? Dice, castigaré a los líderes
dice en el número 8, en ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Mis hermanos, nosotros somos el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Nosotros somos Jerusalén. Jerusalén por aquel pueblo que nuestro amado Dios lloró. Al ver, él estaba arriba en una montaña, en un montecito, porque él iba llegando, ¿no? Y se adelantaron y él se quedó observando la ciudad y se quedó observando y a él le dio mucha tristeza Jerusalén y él lloró. Esta mañana estaba viendo cuántas veces lloró mi amado Jesús. Y en la palabra de Dios viene que 3 veces nuestro amado Jesús lloró. Esa es una de las donde mi amado Jesús lloró por su pueblo, lloró por ti, lloró por mí. Él lloró por Jerusalén. Cada uno de nosotros somos Jerusalén, cada uno de nosotros somos Israel. El Señor se preocupa, el Señor se ocupa de ti. Él llora porque no lo buscamos, no buscamos su rostro, buscamos las cosas del mundo, lo carnal, las tentaciones carnales, en lugar de buscar lo espiritual. Entonces nos dice aquí el Señor, ¿verdad? Que Él castigará a los líderes y a los príncipes de Judá. Menciono, no es que el Señor sea un Dios castigador. Las Biblias están traducidas de diferentes maneras. Voy a traerles información en hebreos, en la palabra hebrea o aramea, porque esta palabra es una palabra como que para que me entiendas lo que quiere decir el Señor, pero es la justicia divina, es algo que el Señor muchas veces no puede evitarlo porque son consecuencias de tus propias acciones. Y Él es un Dios fiel, un Dios justo, pero es misericordioso, pero también es justo, ¿verdad? Entonces, Él, por más que quiera hacerlo, Él no puede ayudarte. Cuenta una fábula, una pequeñita historia nada más para que comprendamos esta palabra. Una pequeña fábula, historia que cuenta que eran 2 comadres y que una comadre iba a la iglesia, oraba, era una mujer de oración, una mujer con los frutos derramados del Espíritu Santo. Entonces llega otra mujer que es su comadre y ella la invita a salir, a pasear, a todos los placeres carnales, ¿verdad? Y ella estaba viviendo en su mundo muy, muy a gusto y llegó el momento en que murió la que estaba en los placeres carnales. Entonces llega como aproximadamente pasó un poquito de tiempo cuando muere también la otra comadre, la que estaba en el espíritu, en oración, haciendo la obra de Dios, y se muere. Entonces ella le pidió a Jesús, es una fábula, ¿ok? Una pequeña historia, nada más como una representación. Ella le pidió a Jesús, Jesús, déjame ver a mi comadre. Y que le dijo, ¿en dónde está? Y le dijo, ahí está. Que le dijo, déjame verla, ¿me la puedo traer conmigo? Y dijo, no. Y ella quiso entrar en donde estaba su comadre y estaba un guardia grandote, y le tapó el paso y no la dejó entrar. Y ella alcanzó a ver a su comadre y le decía, comadre, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. Y que fue y le dijo a Jesús, Jesús, ayúdame a sacar a mi comadre de ahí, sácala, tú puedes hacer todo, para ti no hay nada imposible. Y que Jesús en ese momento lloró y le dijo, su misericordia ya terminó, yo puedo hacer todo mientras ella esté viva, porque yo le puedo mandar una persona a otra y quizás la escuche y tenga su conversión aquí en la tierra, aún teniendo la vida.
pero cuando después de morir ya no puedo hacer nada porque ya está cerrado el libro de la vida, donde ya está escrito lo que ella vivió, lo que ella pasó, y su libro está cerrado. Ya no lo puedo volver a abrir porque ahora yo voy a ser, ahora sí, yo aquí era el abogado, pero después de la muerte yo voy a ser el juez. Entonces ella lloró también por su comadre, pero es una pequeña fábula que les menciono. Es algo muy parecido aquí. Hay algo que Jesús puede hacer por nosotros. Sí, Él lo puede todo. Mientras yo me arrepienta, mientras yo acepte que estoy equivocada, el Señor viene, te lava tus culpas, te lava tus inmundicias y te da una vida nueva. Te hace un barro nuevo, te transforma, te da vida y vida en abundancia. Pero mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad, la misericordia de Dios nos alcanza. Pero cuando nosotros ya muéramos, por más que queramos regresar, no vamos a poder. Y esta historia es semejante a la de Lázaro y el rico, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que Lázaro, no el amigo de Jesús que murió, sino el otro Lázaro que está en la palabra, la persona que era una persona humilde, que se ponía ahí y lloraba, que tenía hambre y le daban las sobras de la comida, mueren ellos dos mueren, y luego le dice, el rico se va, ahora sí como diciendo, a las tinieblas, ¿no? Y entonces le dice, por favor, Lázaro, ve y diles a mi familia que se porten bien, que hagan las cosas bien, que no se equivoquen, que se arrepientan, porque no quiero que estén aquí donde estoy yo. Entonces, eso es como una parábola, pero es para que concienticemos en que ahorita tenemos la oportunidad de hacer cambio. ¿Para qué esperar al juicio de Dios? ¿Para qué esperar a que yo me enferme por consecuencias de mis acciones? ¿Para qué esperar a que yo tenga un accidente por andar manejando tomada? O que yo tenga un accidente por andar de fiestera en la noche. ¿Quién me manda? ¿Quién me dice que haga eso? Entonces ahí es donde yo debo empezar a concientizar que llegó el momento de hacer mis pequeños cambios en mis emociones, en mi espiritualidad y en mi cuerpo, ¿verdad? Empezar a hacer estos pequeños cambios, ¿para qué? Para evitar este juicio de Dios. Pero por favor entiendan esta parte, tenemos un Dios amoroso. Es simplemente que es algo que no está en sus manos cuando tú tomas la decisión de la perdición, de lo carnal. No está en sus manos, porque Él no te va a obligar nunca a hacer algo que Él quiera que tú hagas. Él es un caballero y te va a dejar, te enseña dos caminos, y ahora sí que el camino yo lo escojo, ¿verdad? Entonces no nada más es consecuencia conmigo, también es consecuencia para mis futuras generaciones. También ahí es donde tengo una grande responsabilidad de hacer cambios, porque mis futuras generaciones, no importa que no sean hijos míos, pero son sobrinos, son primos y son quizás nietos, o los que no tienen la oportunidad de ser madre o padre, sus nietos, sus sobrinos, los hijos de sus hermanos, ¿verdad? Porque ahí viene la generación, es de tu árbol genealógico. Entonces nos dice el Señor en el número 10, en ese día dice, seguimos con los juicios de Dios. En el número 10, Sofonías capítulo 1, versículo 10. En ese día, dice el Señor, vendrá un grito de alarma desde la puerta del pescado, y el eco resonará por todo el barrio nuevo de la ciudad. Un gran estrépito se oirá desde las colinas. Buscaré
El 12, buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. ¿A dónde está la soberbia del ser humano? Un tiempo trabajé en un gimnasio y cuando estaba trabajando en el gimnasio estaba un hombre que él de casualidad me escuchaba pasar y se oía que estaba escuchando alabanza y me decía, oh no, y yo le decía, un día le dije, ¿qué pasó? Y dice, oh no, ¿por qué oyes alabanzas? Y le dije, porque me gustan. Y luego me dijo, le dije, ¿no crees en Dios? Y me dijo, no, para nada. Y le dije, ¿por qué? Y dijo, porque siempre todo lo que le pido a Dios nunca me concede nada. Cuando más le pedí lo que yo quería, nunca me lo cumplió. Y dije, entonces no existes. Y desde ese tiempo que yo le pedía varias cosas, nunca me cumplió nada. Y se me viene ahorita su cara de él, cómo lo decía, así como bien en completa negación. Y entonces, pues era como que por demás, porque dice la palabra de Dios que no hables, que nunca te va a escuchar un necio, un soberbio, ¿verdad? Porque para ellos es necedad, lo que para ti es agua viva, abundancia, para ellos es necedad. Entonces, que mejor valiera que nada más escuches al necio en lugar de ponerte a quererle cambiar. Entonces, pues yo nada más cualquier cosa le dije, pero yo vi que era su corazón muy duro. Y entonces esta palabra ahí queda, ¿verdad? Dicen que aquí en la palabra del Señor dice que piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Entonces, ¿cuántas personas hay soberbias, necias, personas que no creen en Dios, personas que no quieren saber nada de Él, que sí creen pero están resentidas con Él? Son personas que dicen, tiene ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Vamos en el 14 que dice, ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa un día de llanto amargo. Mis hermanos, en la palabra de Dios viene que va a haber cosas muy grandes en el futuro. Está en las profecías, en el libro de Revelación, de Apocalipsis. Viene en el Antiguo Testamento como profecía de todo lo que está pasando en este momento y de lo que va a pasar. Están pasando cosas muy grandes y no sabemos si nos va a tocar algo más fuerte. Vamos a alcanzar a verlo nosotros. Lo que sí sabemos es este presente, estar aquí en este presente y en este presente adorar a nuestro Dios mientras podemos, porque en un futuro puede ser que hasta desaparezcan a estas Biblias, que ya no tengamos y que todo lo que tú estás aprendiendo lo tengas aquí y aquí, en tu corazón y en tu mente. Ahí es donde nadie te lo va a poder arrebatar. Y como Pablo, estando encarcelado, sin poder tener un papel, un pergamino para leer la palabra, él ya lo tenía en su corazón tatuado y en su mente. Y esto nadie nos lo va a poder robar a nosotros. Hagan lo que nos hagan, no van a poder arrancar de nuestras entrañas sus palabras de nuestro amado Dios, y es lo que nos va a fortalecer en la hora de la prueba, en la hora de lo difícil. No sabemos, estoy hablando quizás mundialmente y si no mundialmente, personalmente, que parece que Dios no lo permita, pero que yo pierda la memoria. ¿Qué parece si yo me quede sin la vista, sin los oídos? Sé que aunque yo perdiera la memoria, si yo tengo a Dios en mi corazón, sé que una lucecita dentro de mí va a seguir brillando y que Él va a estar ahí y Él va a estar conmigo y va a ser ese mi consuelo.
mi alegría. Entonces es muy importante leer la palabra para que se quede tatuada dentro de nosotros y pase lo que pase, nosotros ya la tengamos, ¿verdad? Esa película que un día les mencioné, creo que creo que se llama Eli, E-L-I, con este personaje Washington, el primer nombre siempre se me olvida, él hizo esa película y la veo y digo, un día podemos llegar a eso. Se destruyó el mundo, se destruyó todo, no había agua, no había alimentos, se estaban matando unos con otros. Un lugar, como vamos a decirlo así, un pequeño poblado de personas sobrevivientes, y uno lo estaba manipulando a todos y quería el único libro que quedaba. Era una Biblia que traía este actor, es una película, ¿no? Pero era el único libro que traía y ese libro era la palabra. Está tan bonita y yo digo, wow, cómo el ser humano quiere tomar posesión de la palabra para poseer y dominar y manipular a otros seres humanos, porque por medio de la palabra él quería manipular a todos los que él tenía ahí. Y eso es lo que sucede. Ahorita pasa todo eso. Tomamos la palabra de Dios para, en lo personal, no me incluyo, no creo que lo haga. No creo que merezco decir tomamos, pero personas toman la palabra de Dios, iglesias, lugares donde manejan muy bien o dicen Dios te bendiga y te dan todo y luego quieren el provecho de ti. Me dice una compañera, Sara, ¿cuánto va a costar lo del cuarto paso? Y yo dije, nada, compañera, es gratuito. Se quedó sorprendida. Oh, wow, de veras, es que siempre cobran. No, compañera, nada. Sara, ¿cuánto vas a cobrar por las lecciones El Despertar? No, ni me digas eso. No, nunca más me vuelvas a mencionar eso. Si yo necesito poner de mi bolsillo para que esto se siga realizando, yo lo voy a hacer. Porque estoy dando la palabra de mi Señor, estoy siendo su instrumento. Él me ha dado mucho más. Él me ha dado mucho más de lo que tan poquito y nada que estoy haciendo. Esto no es nada, es simplemente somos un grupo espiritual reunido para hablar de su palabra. Entonces, en esta palabra, en Sofonías nos habla del juicio de Dios y nos dice, ahora vamos en el capítulo 2, donde dice el llamado al arrepentimiento. En este llamado del arrepentimiento, en el capítulo 2, versículo 1 dice, reúnanse y júntense, reúnanse, si júntense, nación desvergonzada. Ahí nos regaña, ahora sí que ahí nos llama la atención nuestro amado Dios, está fuerte. Ahí les va. Dice, un llamado al arrepentimiento. Reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada. 2. Reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora, dice el Señor. ¿Cuándo? Hoy, no mañana. Es que ahorita no estoy preparada. Nada más gano un poquito más de dinero y ya me voy a salir de ese trabajo que no es bien visto por los ojos de Dios, ¿verdad? Nada más gano un poquito más de dinero y ya me voy a salir. Es más, ya saliendo me voy y me confieso. No, el Señor ¿qué está diciendo el Señor? Reúnanse antes de que comience el juicio, porque ¿cómo va a llegar el Señor? ¿Cuándo va a ser el juicio? Nosotros no sabemos. Dice la palabra de Dios que va a llegar como un ladrón en la noche. ¿Cómo le llegó a las 10 vírgenes, verdad? No estaban preparadas con el aceite. 5 de ellas estaban preparadas y 5 no estaban durmiendo. Entonces ellas fue porque el Señor llegó inesperadamente. Ahí es donde nosotros necesitamos estar preparados. ¿Cómo?
¿Cómo vamos a estar preparados en nuestra recuperación, practicando el programa, practicando la palabra, practicando mi comportamiento, mis cambios de actitud, mis acciones, mis pensamientos en lo secreto, donde nadie me ve? ¿Qué estás haciendo, Sara? Ay, que al cabo no me ven. Cállate la boca, que ¿quién es el que te está viendo? El mero mero, el jefe. Entonces, ¿qué estás haciendo en la oscuridad, en las solas, donde nadie te ve? ¿Verdad? Entonces ahí viene el Señor, dice, antes de que se te termine la oportunidad, arrepiéntete, actúa ahora, antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira. Esta es la ira del Señor. Busquen al Señor los que son humildes. Aquí viene un consejo, una guía, una dirección. Busquen al Señor los que sean humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para una vida buena, plena, satisfactoria y feliz? Y para que el Señor se sienta orgulloso de ti, que diga, qué bien lo estás haciendo, mi niña, mi chiquita, mi niño. Me agrada lo que haces, te honro, te honro. Una ocasión el Señor me envió un mensaje, se lo dije a una persona y yo dije, ¿por qué le voy a decir eso, no? Y un día lo encontré en la Biblia. Sé que lo voy a volver a encontrar, pero ahí dice cuando el Señor le dice a una persona, te honro. Y esa palabra dije, ¿cómo le voy a decir? Dios te honra, se agrada de ti. Imagínense qué bonito. Que Dios se agrade de ti, que te honre. Es una palabra muy hermosa. Cuando tú le dices a una persona, te honro, o sea, mi respeto, me quito el sombrero ante ti, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor nos diga, te honro. Dice aquí, procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja, los libre de la ira en ese día de destrucción. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Aquí hay conceptos muy claros. Humíllate, arrepiéntete, derrótate ante mi presencia y sé una persona humilde, una persona que se humilla, que se derrota, que acepta sus defectos de carácter, que acepta lo cruel que ha sido o lo egoísta que ha sido o ese defecto que ha tenido. Una persona que lo acepta es una persona humilde. Entonces dice el Señor aquí que nos quiere humildes. Busquen al Señor con los que sean humildes y sigan sus mandamientos. ¿Cuáles son los más poderosos de los mandamientos? Todos, y no nada más son 10, hay muchos, pero nada más los abreviaron en 10. Y los dos más poderosos son, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu ser. No adorarás a ningún otro Dios, a tu Dios del dinero, a tu Dios de un hombre, a tu Dios del poseer, del tener, a tu Dios del cuerpo, a tu Dios de la belleza, a tu Dios, qué sé yo, que te roba todo el día, eso, que te roba todo el día y te trae preocupado, ese es tu Dios. Entonces ahí nos dice el Señor, no adorarás a otro Dios más que a mí nada más, dice. Y el otro es, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Es ese. Y el otro es, y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, cuando somos humillados, derrotados,
Entonces podemos ser humildes. Viene a desarrollarse la humildad en cada uno de nosotros. Ahora vamos a aquí también donde nos dice, y ahora sí que el futuro es advertencia de la palabra del Señor. No es advertencia, es como una advertencia de un padre, es una advertencia amorosa. Hijo, no pases por ahí porque ahí te van a golpear, o por ahí te vas a caer, o por ahí te va a pasar esto. Y parece que les dice uno, pasa por ahí. Y luego le pasan algo, no escucharon la advertencia de su mamá, de su papá. Entonces, si a mí me está diciendo mi Señor, Sara, cambia ese cambio de actitud, Sara, es esa rebeldía, es esa soberbia, Sara. Y yo no escucho a mi Dios para buscar la humildad, ¿en qué me va a suceder? Bueno, las consecuencias, y luego creo que Dios me castigó, que Dios no me escucha, y me comporto como mi amiguito, mi compañerito del trabajo, que decía, no me hables de Dios, nunca me escuchó, no quiero saber de Dios, no creo en Dios, Él no existe, mentiras. ¿Por qué? Porque no me derroto, no soy humilde, sigo con un corazón soberbio y necio, terco, ¿verdad? Entonces aquí pues termina lo que es el capítulo 2 y el número 1 y el 2, que habla del arrepentimiento, que habla del juicio y el arrepentimiento. Y nos vamos al número 3. Dice así el número 3. Es Sofonías capítulo 3, versículo 1. Rebelión y redención de Jerusalén. ¿Qué es redención? ¿Qué es rebelión? Rebelión es cuando Jerusalén se rebeló contra Dios. Aquí había dos tipos de personas que lo alababan, que creían en Jesús, en los milagros que él hacía, lo contemplaban, lo estaban esperando cuando él iba a llegar a Jerusalén. Ellos estaban contentos. Ahí es cuando llega ahora sí que el Día de Ramos, ¿verdad? Que le nombran el Día de Ramos, cuando están todos preparados porque va a venir Jesús, lo van a alabar y bendito y alabado seas, y estaban muy contentos porque iba a entrar el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, venía el Mesías, el Salvador, y lo alababan, ¿no? Ahí ese es un tipo de persona. Las personas con ese amor, esa espiritualidad, los que creían en el Hijo de Dios. Pero había otro tipo de personas con máscaras, hipócritas, mentirosos, traicioneros, que son de los que te dan la mano y te dan una puñalada por detrás. Esos fariseos, maestros de la ley, que según ellos guardaban los mandamientos, el diezmo, el sábado, que lo hacían todo correctamente. Y entonces eran dos tipos de personas, estas personas que estaban esperando a Jesús, pero para atraparlo, para matarlo, para enjuiciarlo, para acusarlo, para humillarlo, para destruirlo, porque se sentían amenazados. Entonces aquí en estos dos tipos de personas es la rebelión, personas que se rebelan contra la verdad, el camino, la verdad. Y la redención de Jerusalén, redención es cuando eres redimido, eres perdonado, aceptado, pero no por Dios. Dios siempre te perdona, mi amado Jesús siempre te perdona. Mientras tengas vida, respiración, aliento de vida, tienes oportunidad de ser nueva criatura. Acuérdense de las comadres, no más nos petateamos y ya no vamos a tener oportunidad. Así que ahorita tengo la oportunidad todavía yo de perdonarme a mí, de redimirme, de ser nueva criatura para que Dios viva en mí, para que mi Jesús esté conmigo, para que Él pueda escucharme. Él te escucha de todas maneras, pero dice, bueno, es que tienes que pasar por esto para que me busques, para que me veas.
¿De qué manera lo puedo hacer? Entonces, pues aquí viene lo que es la rebelión y la redención de Jerusalén. Jerusalén somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice, ¿qué aflicción le espera? Esto está fuerte, fuerte, fuerte. Dice, ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? O sea, yo soy rebelde antes de haber entrado al grupo de recuperación, antes de haber empezado a conocer la palabra de Dios, cómo vivía, como un animalito salvaje, ¿verdad? Con rebeldía, haciendo lo que a mí me daba la gana. Entonces ahí viene. Sara es Jerusalén, tú eres Jerusalén, y dice, ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada? Estaba contaminada Jerusalén, la ciudad de violencia y crimen. Yo aquí, con esas lujurias, con esa soberbia, con esas mentiras, con esos defectos de carácter, con ese ego. Nadie puede decirte nada. Rechaza toda corrección. ¿Qué me decían? Ven, Sara, aquí estudiamos la palabra de Dios. Ay, yo no quiero. Ay, no, corre, llévale la renta al señor y a la señora. Yo no, porque si me ven, van a querer que me quede a leer la palabra de Dios y yo no quiero. Eso hacía Sara, se escondía porque no quería leer la palabra de Dios. Me da risa a mis hermanos porque ahora la quiero leer. Hasta me acordé de una compañerita hermosa que compartió, me dio risa porque me identifiqué completamente con ella y ahora estaba lavando los trastes. Aquí estaba mi esposo, se salió. Estaba lavando mis trastes y yo estaba así como una niña castigada, ¿no? Si no lavas los trastes, pues no te dejo leer la Biblia. No me dijo así, yo sentí eso porque yo no podía dejar el montón de trastes ahí e irme a preparar el tema. Entonces yo estaba como una niña regañada lavando los trastes y rápido quería terminar pronto porque ya quería ponerme a leer la palabra. Me acordé de mi compañerita hermosa y me reí. En lugar de ponerme triste o enojada, me reí. Y dije, ay, cómo uno le encanta, te gusta hacer cosas y pues también tenemos obligaciones, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene en este versículo 1, dice, ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? La ciudad de violencia y crimen, nadie puede decir nada, rechaza toda corrección, no confía en el Señor. Sara no confiaba en el Señor, ni se acercaba a su Dios. No se acercaba a Dios, nomás se acercaba a su Dios. O sea, no me acercaba al verdadero Dios, me acercaba al Dios de mi conveniencia. Sus líderes son como leones rugientes. ¿Quiénes eran mis líderes, mis hermanos? Mis líderes eran el demonio de la lujuria, era el demonio de la gula, el demonio de la envidia, el demonio de todo lo que es defectos de carácter. Esos eran, aquí habla de esos líderes. Ok, tú eres Jerusalén y te está hablando de los líderes que tú tienes, esos demonios que no te dejan avanzar, que sabemos que el más chiquitito tiene nombre, de la indecisión, de la conmiseración, de todo, conmiseración, desvalorización, todo, o sea, cada uno de la mentira tiene nombre. Entonces estos son los líderes, son como leones rugientes que están esperando cómo devorarte, cómo envolverte, saben cuál es tu talón de Aquiles y van y te avientan flechas incendiarias para ver si caes. Esos pensamientos. Dice, sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. Yo era su víctima y no me daba cuenta, creía que tenía todo y que estaba disfrutando de la vida y qué rico, qué gozo, ¿no?
Entonces ahí viene, dice, en cacería de sus víctimas. Sus jueces son como lobos voraces del anochecer, que para la mañana no han dejado rastro de su presa. Somos despelucados. No, si estamos a la merced, nada más es cuestión de que me pasen así en el pingüino Marinela y le hago, ay, estamos a la merced. Entonces ahí es donde tengo que esperarme y decir como, cuídate, Sara, no comas eso. Paso saliva, sí paso saliva, pero no lo agarro, porque sé que está afectando mi cuerpo. Y ahorita que les cuento paso saliva, es una tentación, es mi adicción. Es mi adicción, el pan. Pero aquí me lo está diciendo. Dice que para la mañana no han dejado rastro de su presa. Me consume el pecado, los defectos de carácter, y todo eso me lleva a la perdición. Y dice en el número 5, dice, lo voy a leer todo, creo que tenemos el tiempo, se los voy a leer todo. En el 4 dice, sus profetas son mentirosos y arrogantes en busca de su propia ganancia. Sus sacerdotes profanan el templo, el desobedecer las instrucciones de Dios. Dice, pero el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. El Señor todavía está contigo, mi hermana, mi hermano. Está a tu lado, está esperando que le abramos la puerta. Y dice, pero el Señor todavía está en la ciudad. Dice, y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia. Él nunca falla. Pero los perversos no conocen la venganza. Este mundo está echado a perder y todos lo hemos visto. Nosotros hemos obtenido, vamos a decirlo así, del 1 al 10, hemos obtenido una recuperación, una lucecita del 1 o del 2. Ni siquiera hemos llegado a más, pero somos rescatados por la gracia de Dios. Somos personas renovadas que nos está llevando a una recuperación, mi Señor. Nos enseñó la luz y escuchamos su voz y lo seguimos. Por eso están aquí, por eso están en un programa de recuperación, porque escucharon la voz y la siguieron. ¿A cuántos no nos habla el Señor? A todos, pero no todos son los que escuchan la voz. ¿Verdad? Muchos, dice la palabra de Dios, somos escogidos, pero pocos son los elegidos. Pero el Señor nos elige, pero también nosotros elegimos estar con el Señor, porque Él nos elige a todos, Él nos escoge a todos. Pero ahora sí, Él no se mete, Él es un caballero. Si tú no quieres, Él no va a hacer el cambio en ti. Tú tienes que querer. ¿Quieres ser sanado? Le preguntó a uno que iba a sanar, ¿verdad? ¿Quieres ser sanado? Sí, Señor, sí quiero. También a él le preguntaron, Señor, tú puedes sanarme si tú quieres. Y le dijo el Señor, sí quiero. Entonces vamos a decirle al Señor, Señor, ¿quieres sanarme? Porque yo sí quiero que me sanes. ¿Tú quieres sanarme? Habla con Dios y dile, Señor, ¿tú quieres sanarme? Sí, directo, la palabra, sin escala. A veces no sabemos orar, a veces no sabemos pedirle al Señor y le pedimos con rodeos o le pedimos chiquitito, poquito, nombre, en grande. Señor, sáname completamente, sáname completamente. Si tú quieres, me puedes sanar. De esta mente loca que me perturba, que cambia, que ahora pienso bien y mañana otra vez en insano juicio. Sáname, Señor, y yo también voy a hacer mi parte. Tú haz tu parte y el Señor va a hacer la suya. Dice el Señor, haz mi obra,
dedícate a mis cosas, que yo me voy a dedicar a las tuyas. Busca el reino de los cielos y todo te va a llegar por añadidura. Es que, ¿qué más quiero? Pues si ahí está la clave. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres? Que se presente en persona como, no, Santo Tomás, es que si no meto el dedito en la llaga, no creo que eres tú. Y todos creían menos él. Pues lamento decirte que no va a suceder. El Señor no cumple caprichos, y la palabra de Dios dice que no podemos ver su rostro todavía. Él nada más se hace presente cuando nosotros ya seamos dignos de alcanzarlo, cuando ya estemos ahora sí que pues nosotros nos vamos a morir y vamos a pasar a un descanso. Después del descanso va a venir el juicio de Dios, y en el juicio Él levantará a los que están ya dormidos, los levanta, y ahí es donde vamos a poder ver el rostro de Dios. Ahorita no, es mentira que dicen, es que vi a Jesús, es que vi a Dios. No es cierto. La palabra de Dios dice que no lo podemos ver. No podemos ver porque nos deslumbraríamos. Es demasiada su potencia, su poder, su energía es demasiada fuerte para mí. No me alcanzaría, no podría verlo. Dice aquí también en el número 6, yo he aniquilado a muchas naciones y he devastado las murallas y torres de sus fortalezas. Las calles ahora están desiertas, sus ciudades quedan en ruinas, silenciosas. No quedó nadie en vida, ni siquiera uno. El Señor está hablando de todos esos defectos de carácter, de toda esa inmundicia. Está hablando del pecado, no del pecador. ¿Ok? Entonces aquí dice, pero el Señor todavía está en la ciudad, o sea, Él todavía está conmigo. Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia, Él nunca falla, pero los perversos no conocen la vergüenza, la maldad. Yo he aniquilado a muchas naciones y he devastado las murallas y torres de sus fortalezas. ¿Qué hizo el Señor en Brasil? ¿Qué pasó después de ese carnaval? Espero que tengan información, que me ayuden a buscar para corroborar esta información, porque para mí no está al 100%. Sé que hubo ese carnaval, sí fue en el 2023, sé que fue hace una semana, 2 semanas, lo vi ahí, me indignó, sí me molesté. Les digo, ya después lo pasé a reflexionar y dije, pues sí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Si tú nos perdonaste en la cruz, imagínate que ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? Mejor oro por ellos, ¿no? Y que después hubo una devastación, como un diluvio. Entonces, a ver si encontramos información y me la pasan, porque quiero estar segura. En el noticiero de Brasil, me imagino. Y entonces me dice mi esposo, ¿pero por qué quieres estar segura? ¿Para juzgar o por qué quieres estar segura? Porque así hablamos él y yo, bien directos, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿saben qué? Hasta se me rozaron los ojos. Le dije, no, para ver la grandeza de mi Dios, para ver lo grande que es mi Dios. Y de él nadie se burla. Para eso. Dice aquí en el versículo 7. Yo pensé, seguramente ahora me temerán. Sin duda, dice el Señor, dice, sin duda escucharán mis advertencias. Miren su amor tan grande. Miren que dice aquí, dice, las calles ahora están desiertas, sus ciudades quedaron en ruinas, como si pasó eso ahí en Brasil. Pues ahora pasó eso para que me vean, para que volteen y digan, verdaderamente era Dios, me equivoqué, ¿no? ¿Qué pasó con Noé? ¿Cuántos sobrevivieron? 8. Porque él le mandó decir, vengan, súbanse a la barca. A la arca.
súbanse, y no escucharon, no entendieron. Entonces vino el diluvio y después ya no hubo, ahí ya no tuvieron oportunidad. Entonces aquí viene y pasa esa destrucción, y luego dice, las calles ahora están desiertas, sus ciudades quedan en ruinas, silenciosas, no quedó nadie con vida, ni siquiera uno. Yo pensé, seguramente ahora me temerán. Sin duda, y temer no es de miedo, ¿eh? Ay, ahora sí le voy a tener miedo a Dios, es que fue Él, ¿no? Dios hizo esto, no. El temer significa respeto. Dice, yo pienso seguramente ahora me temerán, ahora me van a respetar. Sin duda escucharán mis advertencias. Ahora sí me van a escuchar como un hijo. Ay, ya le pasó eso a mi hijo, ahora sí me va a creer que lo que yo le digo tengo razón, que no haga eso, que no se comporte de esta manera, ¿verdad? Y dice así, sin duda escucharán mis advertencias, entonces no necesitaré intervenir otra vez. Sin duda tú escuchaste las advertencias de Dios para ti. Por eso estás en el programa de recuperación, por eso estás escuchando la palabra, por eso estás transformando tu vida, porque sin duda escuchaste la advertencia de Dios, que si yo seguía con ese mismo comportamiento, o iba a quedar loca o enferma, o iba a quedar sola, sin familia, por mi arrogancia, por mi soberbia, por mi ira. Entonces aquí dice el Señor, entonces no necesitarás tú que yo intervenga otra vez, porque tú ya te enseñas, ya viste el camino, ya viste la luz. Dice, entonces no necesitarás intervenir otra vez y destruir sus casas. Pero no es así, se levantan temprano para continuar con sus malas acciones. Que ahí directo y sin escala y sin que no lo acomode un ser humano, porque los seres humanos somos bien buenos para acomodar la palabra de Dios. Y somos bien buenos en un lugar donde tú vas a escuchar la palabra de Dios. Somos bien buenos para manipularlo y que escuchen, y de ahí puedo tenerlos a todos bien manipuladitos para que me den el diezmo, bien rico. Y échenle a la canastita. Y un día fui a un lugar con que decían, para que Dios te bendiga, y vamos a empezar de $10,000. Y luego 5,000, ¿quién da 5,000? Y luego 1,000, ¿quién da 1,000? Bendito y alabado sea Dios. ¿Quién da 500? Y yo, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Ay, yo quería salirme corriendo de ahí, dije, porque me invitaron, ¿no? Y fui ahí, voy a escuchar. ¿Y qué vas a sentir al Espíritu Santo? Nomás deja que escuches hablar al pastor. Y yo, yo iba bien contenta. Me siento y empiezo a escuchar. Y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué no siento nada? Yo quiero sentir. Y ya estaba hablando, todavía no hablaba del dinero, pero yo no sentía nada, hermanitos. Y yo siento bonito en un lugar, cuando están hablando de Dios, tú sabes, porque tú ya estás en el Espíritu, y ustedes me entienden. Cuando van a un lugar y sienten la presencia del Espíritu Santo, se siente como un gozo y quieres seguir escuchando, ¿verdad? O ese pastor o ese audio que escuchas y dices, ay, qué hermoso. Y sientes el Espíritu Santo gozándose de la presencia de Dios con ese instrumento que te está dando la palabra, el alimento, algo espiritual. Entonces yo llegué a ese lugar y me siento y vas a ver qué bonito, ¿no? Te va a gustar. Ese pastor, olvídate. Y ahí estoy yo así, bien contenta. Ay, hermanitos, no sentía nada. Y yo decía, ay, Señor, ¿por qué no siento nada? Y me hacía mi amiga, ¿verdad que sí? Así con la carita, ¿verdad que sí? Y yo, pues sí. Entonces yo estaba esperando, no, ya nomás, con razón no sentía nada, nomás empezó a hablar del dinero y dije, no, vámonos. Ay, ni vergüenza les da hablar de la palabra de Dios, yo juzgando como todo ser humano, que no tengo que juzgar, pero pues soy un ser humano y el Señor me entiende también, pero yo sé que no tengo que juzgar. Y bueno, aquí viene otro donde dice el 8.
Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas. Sabe el Señor que hay personas, esos demonios que nos atormentan, que vienen y que te dicen, tú eres culpable, sigues siendo culpable, ¿te acuerdas de lo que pasó? Es tu culpa. Nada, no es cierto. Aquí dice el Señor, pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Está hablando el Señor a esos pecados, a esos defectos, a esas tentaciones, a lo carnal, a lo del tener, a lo mundano. Está hablando el Señor, porque también el Señor no hay que confundir la palabra, porque el Señor dijo en su palabra que cuando aparezca el arco iris en el cielo, ¿qué es? La promesa de Dios, que nunca más va a destruir el agua con el mundo con agua, la va a destruir con fuego. Y aquí nos dice, ¿verdad? Ahí está. Entonces dice, descargar mi más feroz ira, furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Está la palabra de Dios toda viene con signos. No, muchas veces no la alcanzamos a entender porque viene con signos. Por ejemplo, el mar significa multitud de gente, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de esos signos para que vayamos entendiendo qué significa virgen, qué significa mar, qué significan varios significados que tenemos en la palabra de Dios. Y dice, entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso que vive más allá de los ríos de Etiopía vendrá a presentar sus ofrendas. En ese día ya no hará falta que sean avergonzados. Aquí nosotros vamos a presentar nuestras ofrendas al Señor. ¿Cuáles son tus ofrendas que vas a presentar al Señor? Mis acciones, mi pureza de pensamiento, que cuando me llegue una flecha incendiaria del enemigo que viene a decirme que yo soy culpable o que mira, para que me den celos, mira, ¿ya viste lo que hizo? O para que acuse a mi hermana o que la critique. Entonces viene este pensamiento del enemigo, pero ahora yo le ofrezco las ofrendas al Señor y le digo, no, te vas pensamiento, porque eso no soy yo quien tiene que juzgar a esta persona. Eso es mentira lo que estás diciendo, pensamiento. No lo quiero, vete. Y hacer ese cambio de actitud para tener esta ofrenda al Señor. Y el Señor se deleita con tus ofrendas, con tus cambios de actitud, con tus acciones buenas, diferentes, limpias, de recuperación, cuando te derrotas ante Él, cuando pones tu vida y tu voluntad a Dios, cuando te vas a ese paso 11 que vamos a hacer oración, meditación, Él se deleita. Esas son tus ofrendas a Dios. Y dice, en ese día ya no hará falta que sean avergonzados. Voy a repetir el de las ofrendas, que es el número 10, es Sofonías 3:10. Mi pueblo disperso que vive más allá de los ríos de Etiopía vendrá a presentar sus ofrendas, sus cambios de actitud, su renovación, sus buenos pensamientos, su perdón, todo lo que, la humildad, todo lo que estoy desarrollando. Esas son mis ofrendas para el Señor. En ese día ya no hará falta que sean avergonzados, ya no. O te sientes avergonzada, ¿no? Porque acordemos la oración del paso 4. Vamos a separar de lo que fui y de lo que soy ahora. Lo que fui ya pasó.
Eso ya quedó en el pasado. Ya se lo entregué al Señor, los arrojó al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. La que se acuerda soy yo, ¿verdad? Pero ahí ya me dice, ¿verdad? Dice, porque dejarán de rebelarse contra mí. Ya no nos rebelamos contra Dios, mis hermanos, porque ahora nos sometemos a Él y decimos, ay, Señor, lo voy a hacer aunque sienta ego y el ego me esté diciendo, no pidas perdón. No, tú tienes que ganar en esto, no es cierto, no le hagas caso. No, voy a decir, ¿sabes qué? Perdóname, tenías razón, me equivoqué. Entonces ahí dice, porque dejarán de rebelarse contra mí. Eso es rebelión contra Dios. El portarte mal, el hacer cosas contra tu hermano, contra ti misma. Que digo, voy a dejar el cigarro y sigo fumando. Estás rebelándote contra Dios, porque ese cuerpo no es tuyo, es de Dios. Entonces aquí, porque dejarán de rebelarse contra Dios, ¿estás dejando tus adicciones? ¿Estás dejando esas actitudes, esos comportamientos del pasado? Ahora sí que aquí te lo dejo de tarea, porque aquí viene la recompensa para el que está haciendo esto, ¿eh? Ahí va. Porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré al orgulloso y arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Tú eres un monte santo. No habrá más altivez, arrogancia, soberbia, envidia, lujuria, ego, gula, ira, avaricia. No va a haber más, dice el Señor. Dice, quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes. Bendito y alabado sea, Señor. Danos de esa sencillez, Señor. Danos de esa humildad, que seamos reconocidos ante tu presencia, Padre. Derrama sobre cada uno de nosotros esa humildad y esa sencillez, Señor. La necesitamos. Y dice, quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. ¿Tú confías en el nombre del Señor? Te hago esa pregunta, mi hermana, mi hermano. Sara, yo me la hago a mí misma también. Sara, ¿tú confías en el nombre del Señor? Porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Los del remanente de Israel no harán nada malo. Nunca mentirán ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán seguros. ¿A poco no? Cuando soltamos todo esto, hasta dormimos bien a gusto, ¿verdad? Bien rico. Ya como que con más paz, con más serenidad. Entonces aquí está la clave, aquí está todo lo que nos dice el Señor. Dice, comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. ¿Cómo me atemorizaban esos pensamientos constantes que me llevaban unos pensamientos compulsivos, uno tras otro, y luego me llevaba al estrés y a la ansiedad? Y dice, comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. Canta, oh hija de Sión, canta, alábale al Señor, grita fuerte, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén, alégrate, pues el Señor quitará su mano de juicio. Ahora entrará la misericordia hacia ti. Se complace en ti, te honra a ti, te ama, te mima y se siente orgulloso de su niña, de su niño. Pues el Señor quitará de su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Esos defectos de carácter, esas tentaciones. ¿Ok? Entonces Él los dispersará. Quítense. Aquí está el ángel de Jehová, con sus alas te cubrirá, te protegerá y nada te alcanzará.
caerán 10,000 y a ti no te alcanzarán, dice el Señor, ¿verdad? Y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cuál es el centro de tu casa? ¿Quién es el centro de tu casa, de tu atención, de tu pensamiento? ¿Quién te roba esos pensamientos? ¿Tu amado Jesús? Dice el Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se abrirán terminando sus aflicciones. Perdón, por fin se habrán terminado tus aflicciones. Y es verdad, mis hermanos, yo lo puedo comprobar en mi vida con este testimonio. Por fin habrán terminado mis aflicciones. Y no quiere decir que dejé de tener problemas, no. Está hablando el Señor de todo lo que me atormentaba, de esa vida donde yo estaba dormida, donde no sabía vivir. Yo no tenía a Dios en mí. Yo decía que tenía a Dios, pero en realidad no lo conocía. Entonces, Él viene a decirme esto: por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. Que venga lo que venga y que pase lo que tenga que pasar. Voy a tener paz en medio de la tormenta, lo voy a aceptar, siempre y cuando yo siga actuando y haciendo la voluntad de mi Dios, y no la mía. Yo sé que va a llegar el juicio y yo sé que la misericordia de Dios me va a alcanzar y que estoy esperando mi recuperación. Y nunca jamás temerás el desastre. En ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Estas palabras finales para terminar este capítulo están muy hermosas. Vamos a concientizar en esto que voy a leer, mis hermanos, porque es como el consuelo, la fortaleza, el amor de Dios. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con amor, con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. Sin embargo, trataré con severidad a quienes se oprimieron. Salvaré al débil, al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados. Donde quiera hayan sido ridiculizados y avergonzados. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra. Cuando ante tus propios ojos restauraré su bienestar. Yo, el Señor, he hablado. Palabra de Dios. Aquí en estos últimos capítulos, donde habla mi Señor amado, que Él es nuestro Salvador. Él es un poderoso Salvador. Después del 17 es el capítulo 3, versículo 17 al 20. Ese lo pueden meditar hoy, en la tarde, en la noche. Y recordando estos versículos, estos capítulos del juicio, de la redención, de la rebeldía,
Y pues quise mostrarles, hablarles de este Sofonías, de este personaje, este profeta, sacerdote, padre, porque realmente aquí viene todo lo que es el Señor, y el Señor es justo y es misericordioso y se hace su voluntad, y nadie se burla de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Dios. Tarde o temprano cosecharemos lo que sembramos, mis hermanos. Si hoy estoy sembrando recuperación en mi vida, trabajando en mí, aún contra mi propia voluntad, porque quizás no me guste leer, quizás no me guste meditar, quizás estuve acostumbrada a orar rápido, quizás no me guste pedir perdón o decir te amo, pero cada día vamos a ir desinflando ese ego poco a poquito, porque esa es la ofrenda para Dios. ¿Quieres darle una ofrenda el día de hoy al Señor? Llévale una ofrenda. Quizás hoy necesitas decirle a alguien te amo, pero cuidado, no, luego la mente se puede ir, ay, le voy a decir para que regrese a mi vida aquel que me lo quitó ya Dios, ¿no? Y le voy a decir que lo amo. No. Estamos hablando de recuperación. Quizás no le he dicho a mi hijo te amo. Quizás no le he hablado por teléfono a mi papá, a mi hermana. ¿A quién le puedes dar una ofrenda? Como dice él, solo por hoy, ¿verdad? Hoy voy a hacer algo sin que nadie me lo pida y sin que nadie sepa. Porque si yo divulgo, ay, ahora le dije a mi hermana que la amo, o cualquier cosa que hiciste es una obra de caridad a alguien, eso ya no vale. Entonces, ¿qué ofrenda le vas a ofrecer al Señor? ¿En qué te vas a humillar? ¿En dónde vas a demostrar esa humildad el día de hoy? Quizás puede ser contigo misma, que has sido cruel, que no te has dado agua o que no te has cortado o cuidado tus piecitos, tus uñas, o quizás no has ido a decirte al espejo a ti misma que te amas a ti mismo. Entonces vamos, en lugar de renegar de nuestro cuerpo o decir qué gorda, qué flaca, ay, esto me molestó, me enojo de ti, Sara, voy a decirle, te quiero mucho, gracias. Gracias por ser parte de mí, por mi vista, por mis labios, por mis manos. Gracias cuerpo, gracias piernas, porque gracias a ustedes camino. Gracias manos, porque gracias a ustedes puedo alzar mis manos a lavar a Dios o lavar la loza, qué sé yo, ¿no? ¿Qué ofrenda le vas a entregar al Señor el día de hoy? Vamos a concluir con una oración, mis hermanos, y espero en Dios nuestro Señor que haya sido de entendimiento para ustedes Sofonías en sus 3 capítulos, que podamos entender esta palabra y nunca juzgar a nuestro amado Dios por sus juicios. Es un Padre amoroso que nos ama, que solamente quiere nuestra salvación, nuestra corrección. Él nada más nos viene a corregir, nos llama la atención de alguna manera para que veamos en dónde nosotros necesitamos hacer cambios, ¿sí? No vamos a juzgar a nuestro amado Dios porque es un Dios de amor. Sus juicios son sus juicios de Él, como mi padre que me reprende y digo, échale mi Señor, pues si lo tienes que hacer, pues ni modo, pues tengo que hacer cambios y pues de alguna manera es lo que necesito, ¿verdad? Entonces pues vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre Celestial, Padre bendito, mi Padre amado, precioso, te amo, mi Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, mi Señor, porque nos vienes a mostrar con la historia de Sofonías, mi Señor, tu juicio contra esa rebeldía, contra esos legados, esos ejércitos que no vienen de ti, Señor. Esos dirigentes que me dirigen, Señor, en mis pensamientos, pero que ahora los tengo bien cachados, Señor, y que sé cuáles son y cuál es su nombre. Tú dices, Señor, ponle nombre,
pues le caché, Señor, sé cuáles son mis defectos de carácter. Sé cuáles son los que me vienen a atormentar o sé cuáles son los que me vienen a tener esa tentación, Señor, porque ahora los he localizado gracias a ti. Ahora, mi Señor, el día de hoy, Padre Santo, me humillo, me inclino ante ti, Señor, para decirte, Señor Padre mío, sé que no tengo que decirte que me perdones, porque más bien cuentan mis acciones. Desde hoy te muestro, mi Señor, mis acciones, porque van a ser mis ofrendas dirigidas a ti, Padre. Porque quiero verte una sonrisita imaginaria y decir, mi Señor se agrada de mí. Por esto que hice, porque le levanté algo que se le cayó a una persona, porque le ayudé o le di algo. Gracias, Señor, porque tu amor y tu bondad están dentro de cada uno de nosotros. Queremos deleitarnos ante tu presencia, queremos que te agrades de nosotros, Padre. Y te damos gracias por tu palabra, por el juicio, por mostrarnos la rebeldía del ser humano, por mi rebeldía, por mostrarme, Señor, lo que puede ocasionar, por hacerme esta advertencia, Padre, lo que yo misma puedo ocasionar con mis acciones, mis actitudes. Gracias, Padre, por esos últimos versículos amorosos hacia cada uno de nosotros, porque eres nuestro Salvador, nuestro amado Dios. Ese Dios todopoderoso, infinito. Te damos gracias, mi Señor, y todo esto te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vino a ponernos el ejemplo, Señor, de cómo vivir una vida diferente, una vida hermosa, con cánticos y alegrías, Señor. Alabado y bendito sea tu santo nombre. Inclinamos nuestro rostro para pedirte una grande bendición, si es tu voluntad, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea nuestro amado Señor, mis hermanos, pues hemos llegado a concluir este tema, el que guste. Voy a poner el cargador, que se me descargó la computadora, pero ya vamos a terminar. Gracias por este tema tan bonito y los esperamos la próxima semana. Nos quedamos, si el que guste compartir oración, petición o algún agradecimiento, nos quedamos en el Zoom. Gracias.